Encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los que se están conectando a Latina Noticias Mediodía. Vamos a esperar que lleguen unas imágenes del ministro de Salud para hablar de lo que está haciendo también Hernán Condori en Trujillo. Pero ¿qué te parece si empezamos revisando un poco la agenda de la presidenta del Congreso? Correcto. La agenda de Mari Carmen Alba. Hoy la presidenta del Congreso estuvo en Lima Norte supervisando colegios. Recordemos, los congresistas están en su semana de representación, donde deben ir a rendir cuentas, a estar con sus electores, con quienes han elegido, digamos, a estos congresistas. Y está Mari Carmen Alba, estuvo en Lima Norte en la institución 2041, Inca Garcilaso de la Vega. Hay un problema serio allí, Fátima, amigos todos. Los alumnos de primaria no pueden hacer clases presenciales porque el colegio está declarado como inhabitable. La presidenta del Congreso quiso tener, y ahí tenemos algunas imágenes de cómo supervisó esta institución educativa, quiso tener un momento para declarar y llamar la atención del Ministerio de Educación, criticando, por supuesto, que esa institución educativa, ese colegio, no esté en óptimas condiciones para las clases presenciales. Vamos a escuchar cómo lo dijo Mari Carmen Alba, porque hay un momento, Fátima, siempre Mari Carmen Alba tiene estos momentos muy televisivos, cuando jala al representante de PRONIET. ¿Qué es PRONIET? Es el programa de infraestructura educativa del Ministerio de Educación, y le dice: no te me escondas. Vamos a ver este momento de la presidenta del Congreso supervisando escuelas en Lima Norte. Más de 100 estudiantes de primaria no quieren venir, no quieren hacer clases virtuales, porque después de 2 años quieren hacer clases presenciales y no pueden hacer porque no tienen los aparatos informáticos y toda la tecnología debida. Por lo tanto, exhortamos al Minedo, al PRONIET, ¿y dónde están? Porque hemos venido con ellos. ¿Dónde está el PRONIET el PRONIET para que pueda dar el presupuesto y puedan estos pabellones demolerlos? Y lo que piden aquí la directora, los profesores y acá está PRONIET. No te me escondas. Acá PRONIET, el ejecutivo, como ustedes saben, el ejecutivo es el que ejecuta, el que tiene el presupuesto. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar, parte de nuestro control político, para que ellos puedan saber lo que está ocurriendo. Bien, es evidente, ¿no?, que ha querido mostrarse ejecutiva, ¿no?, dentro de esa labor de fiscalización. Hay que decir que ella va en representación de todo el Parlamento, no va a título personal, ni siquiera con la calidad únicamente de congresista de Acción Popular, sino que va en representación como presidenta del Congreso de la República, en medio de un proceso de presencialidad que se está recuperando, Santiago, donde claro, lo que sí es cierto, y desde acá lo hemos mencionado y hemos pedido que se tome atención sobre muchos colegios que se caen a pedazos. Sí, hay muchas fallas en este reinicio de labores presenciales, y Mari Carmen Alba quiso ir a Lima Norte, donde hay algunos colegios que tienen estas fallas en las estructuras, y se dice: no, han pasado 2 años y no se ha podido mejorar esto. Pero ese momento donde jala al representante del Minedu es un momento, mira el rostro del funcionario de PRONIET, no sabe dónde meter la cara, porque dice: bueno, probablemente usted es la figura política que hace la declaración política, yo soy un funcionario que igual tengo jefes, tengo que rendir cuentas, pero allí quedó este momento. Podría haber un trato más delicado, ¿no? Suele tener esos instantes en los que de pronto las formas no las maneja tan adecuadamente o con tino, ¿no? Ahí de pronto hay que entender lo que tú dices precisamente, hay un procedimiento y tal, pero me da la impresión que ha querido mostrarse, como te decía, ejecutiva, ¿no? Como que toma, hace su trabajo. Es parte de lo que hacen los congresistas, Fátima, en su semana de representación. Buscan estar más cerca a sus electores. Sí, ¿no? Quiere mostrar también otro rostro de ella, ¿no? Fuera del Parlamento, ¿no? Como política. Exacto. Y la agenda del Congreso ha estado precisamente, o tiene que ver con este programa o esta campaña desde el Congreso que se llama Colegios en Emergencia. Así que Mari Carmen Alba tuvo este recorrido en Independencia, en esta institución educativa, donde, recordamos, 100 alumnos de primaria no van a poder hacer clases presenciales porque el predio está declarado como inhabitable. Pero, ¿se acuerdan que ayer les contaba esta propuesta de Francisco Sagasti, el expresidente, de plantear que la ciudadanía sea la que proponga un recorte del mandato presidencial y del mandato congresal? Bueno, reacciones
sobre lo dicho, lo planteado, sobre esta nueva propuesta de Francisco Sagasti, precisamente Mari Carmen Alba tuvo una reacción, llamó mucho la atención. Dijo, es la opinión de cualquier ciudadano, debe pasar por el Congreso. Le bajó un poco la llanta a la propuesta de Francisco Sagasti. Escuchemos cómo fue la reacción de Mari Carmen Alba respecto a este tema. Sí escuché, bueno, la opinión de un ciudadano que quiere recoger firmas para ello, está en la Constitución, puede seguir su procedimiento, pero se parece mucho a la iniciativa del premier Aníbal Torres, ¿no? Del proyecto de ley que quería adelanto de elecciones. Entonces yo creo que están en combinación o han hecho clic entre lo que piensan. ¿Qué te pareció ahí? Sí, no, les dijo van en sintonía prácticamente. Han hecho clic, dijo Sagasti con el premier Aníbal Torres. Bueno, te decía esta declaración de es una propuesta de cualquier ciudadano, veremos en el Congreso si la aprobamos o no, pero no fue la única reacción, fue la reacción esta de Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, sí. Pero atención porque termina coincidiendo con la reacción de Perú Libre, a través de Guido Bellido, que puso en Twitter una respuesta contundente también desde ese lado de izquierda a la propuesta de Francisco Sagasti. Vamos a ver el tuit que yo podría titular Puca Picante, porque Guido Bellido se hace llamar Puca. Sí, y mira cómo se puso, ¿ah? Señor Sagasti, usted no es más que un tonto útil de sus auspiciadores, los caviares desesperados, que se encuentran expectorados del gobierno que ilegítimamente tenían. O sea, le sobraban los adjetivos a Guido Bellido. La vieja estrategia de buscar apoyo popular en firmas es equivocada, pues el pueblo ya habló en las elecciones. ¿Qué estamos viendo acá? Fátima, amigos todos, estamos viendo que Mari Carmen Alba, los polos opuestos, digamos, de la política nacional coinciden en esta situación de no queremos esto de nos vamos todos, no queremos recortar el mandato. Hay una coincidencia ahí. Lo hacen a su estilo, quizá Mari Carmen Alba sin menos adjetivos. Guido Bellido, Puca Picante, sale contra todo, caviares, habla de ilegítimamente. Bueno, así está un poco el tema de las reacciones a esta propuesta de Francisco Sagasti, que recordemos el domingo dijo, puede ser que todos nos pongamos de acuerdo, recortemos el mandato del presidente y de los congresistas, nos vamos a nuestras casas y convocamos elecciones. Realmente parece que nadie tiene la voluntad de aceptar esa propuesta, Fátima. Pero lo que sí es nuevo, y esto es información de última hora, es que Perú Democrático, la bancada donde está Betsy Chávez, Héctor Valer, Guillermo Bermejo, está presentando un proyecto de ley para hacer efectiva esta propuesta que lanzó al aire el premier Aníbal Torres. ¿De qué estoy hablando? De la propuesta de un adelanto de elecciones en caso sea vacado el presidente, en caso renuncie la vicepresidenta. Diríamos, no quiere Perú Democrático que si hay una situación de estas, el Congreso sea el que marque un poco la transición. Esto es un proyecto de ley que recién lo han presentado, no tenemos todavía más información respecto a eso, pero tú ya accedes al documento. Tú tienes el documento, lo has podido revisar también. Correcto. Vamos a ser muy específicos, Santiago. Voy a tomar nota. En el artículo 2 habla de la modificación del artículo 115 de la Constitución Política, que quedaría de la siguiente manera. Dice aquí, por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, pasa al segundo vicepresidente, o por impedimento, el presidente del Congreso. Pero aquí viene, creo, lo resaltante, ¿no? En el segundo párrafo de ese artículo que se modifica. En el caso de vacancia o renuncia del presidente de la República, el vicepresidente o el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones generales para un nuevo periodo. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, en su defecto lo hace el segundo. Es decir, habla nuevamente también, y creo que va en la línea nuevamente de irse todos si es que prospera la vacancia en los próximos días. Exacto, esa es un poco la intención de Perú Democrático. Hoy se ha hecho público este documento, ya lo tenemos en la redacción, lo vamos a leer bien para poder comentarlo más tarde, pero en resumen lo que quiere Perú Democrático es que se convoque a elecciones si el presidente es vacado o si la vicepresidenta renuncia luego de esta destitución presidencial. De alguna manera se anticipa Perú Democrático y en parte también juega en pared con la propuesta que hizo Aníbal Torres, Fátima.
Fátima. Esto es información de último minuto. Les estamos contando que esta bancada del Congreso, que agrupa a algunos ex-perulibristas, están queriendo presentar este proyecto de adelanto de elecciones que, hay que ser sinceros, tiene que pasar antes por la Comisión de Constitución. Correcto. Esa comisión la controla el fujimorismo y es muy difícil que sea aprobado, pero la intención está. Sí, ahora suponemos que cuando dice inmediatamente, hablan de un plazo incluso menor a 6 meses, ¿acaso? También importa mucho ver qué tan real es la aplicación por los tiempos en que tienen que programarse elecciones, claro, los recursos, etcétera. Y me parece que esto falta detallar todavía en este proyecto de ley que evidentemente todavía es noticia en desarrollo. Sí, como siempre, también Betsy Chávez, ministra de Trabajo, tiene estas iniciativas que funcionan un poco como estrategia política también, ¿no? Y ya veíamos ahí a la presidenta del Congreso decir, bueno, ha hecho clic Francisco Sagasti con Aníbal Torres, queriendo meterlos en un saco. Pero ese ha sido un poco el comentario, digamos, de lo que ocurre con la situación de vacancia, adelanto de elecciones, esta propuesta que lanzó el Premier. Recordemos que el lunes 28 tenemos este momento de la vacancia presidencial, donde se va a debatir y el presidente va a tener el poder de defenderse. Queda todavía ver si va a asistir Pedro Castillo al Congreso o si va a mandar a su abogado, que también es una opción, ya lo hemos visto antes. De todas maneras, será un momento político tenso y probablemente hacia el jueves o viernes veamos más reacciones de bancadas, de partidos, de líderes políticos sentando una posición de lo que veremos el lunes con esta segunda moción de vacancia. Pero hay más, Fátima. Vamos a pasar al tema Petroperú. Porque ayer lo comentamos, es un tema importante y hoy ya tenemos una nueva persona designada en la gerencia general, encargado el señor Fernando de la Torre Tejada. Ojo, esta persona venía desempeñándose en la gerencia corporativa de finanzas. Reemplaza a Hugo Chávez, persona que terminó renunciando luego de acumular algunos escándalos, Fátima, en torno a la gestión financiera de Petroperú. Vamos a ver un momento, porque de las pocas imágenes que se tienen del nuevo gerente de Petroperú, una es la de Latina. El sábado lo captamos ingresando a Palacio de Gobierno junto a Hugo Chávez. Vamos a ver este momento del nuevo gerente de Petroperú, que lo tenemos también en imágenes. Ahí tenemos la imagen, cuando ese es el tercero que sale, es el señor Fernando de la Torre, y ahí lo tenemos con Hugo Chávez. Él estaría asumiendo la gerencia de manera temporal en Petroperú. Ojo, ingresó a Palacio de Gobierno en este momento donde el presidente Castillo estaba quitándole la confianza a Hugo Chávez. Tenemos una imagen de él ya sin mascarilla también para poder conocer a este nuevo funcionario de la petrolera estatal. Es esa persona, el señor Fernando de la Torre. Bueno, su especialidad son las finanzas, entonces hay cierta expectativa de cómo pueda manejar la empresa petrolera estatal. Pero te decía, ojo, el día viernes hay directorio. Y ayer en Petroperú enviaron 2 comunicados, un primer comunicado dando cuenta de que este señor era el nuevo gerente y un segundo comunicado donde se subrayaba y se ponía en negrita la situación de que es un encargado temporal, de que es una persona que estará solo como de manera interina, podemos decir. Y vamos a ver estos comunicados porque no suele pasar, y ahí lo tenemos. Mire, este es el primer comunicado. Fernando de la Torre, nombrado gerente general de Petroperú. Hacen ahí una explicación, licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico. Correcto. Y este es el segundo comunicado. Atención, darle la encargatura de forma temporal. Ese fue el añadido que Petroperú quiso poner en este comunicado. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que efectivamente puede haber una nueva designación el día viernes cuando se reúnan los directores de Petro. De hecho, hoy escuché dar declaraciones al actual gerente encargado y decía que él mismo propuso que sea una encargatura, ¿no? Es decir, y ahí nuevamente las marchas de contramarchas, ¿dónde está la seriedad en la gestión que colocas, expones a alguien y dices, él va a ser el gerente, y luego dices, no, por si acaso es gerente encargado? Otro punto importante, Santiago, que me parece que es interesante resaltar, según el Comercio, cuando se supo ayer de esta designación, dijo, dice aquí por una fuente, se conoció que este es el intelectual, señor de la Torre, que habría propuesto la cláusula de confidencialidad infinita a la empresa PricewaterhouseCoopers cuando se
finalmente retira y no le hace la auditoría porque decía, claro, oigan, caramba, yo no puedo tener una cláusula infinita de no decir nada de lo que encuentre aquí y pueda ser incluso irregular. Entonces allí, digamos, también con cuidado porque estaríamos hablando de prácticamente una misma gestión. Es una persona además que entiendo de confianza del señor Hugo Chávez, designado por él también en la gerencia de finanzas anteriormente. Sí, y esa mirada que tú das ha sido precisamente una situación de donde los políticos han querido darle esa lectura. Es una persona muy allegada a Hugo Chávez, han dicho algunos congresistas como Carlos Anderson. Es importante lo que pasa en Petroperú, estamos viendo esta situación, pero el viernes podemos tener noticias y eso hay que tenerlo claro. Hablemos de vacunación, Fátima, porque está haciendo noticia la vacunación y la figura del ministro de Salud, Hernán Condori. El ministro más mediático del gobierno de Pedro Castillo, quizá. Muy probablemente, Fátima. Ahí tenemos las imágenes. El ministro hoy estuvo en La Libertad, en Trujillo, en barrios donde hay mucha pobreza, haciendo una campaña en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Fátima, hay que recordar, la tuberculosis es una enfermedad que afecta a los estratos sociales con más pobreza en nuestro país. Sí. Bueno, Hernán Condori quiso tener esta actividad oficial en La Libertad. Pero atención porque estaba recibiendo mucha crítica a su gestión por el tema de las vacunas, por el tema del descenso en la vacunación. ¿Quiénes empezaron a criticar a Hernando Ceballos? A Hernán Condori. Ya no políticos, ya no personas, digamos, con militancia política, opositores, sino más bien gente que ha estado a cargo de la salud en los últimos años. Hernando Ceballos, uno, que dice textualmente a Hernán Condori, Hernando Ceballos le recrimina, un poco le dice, es muy fácil vacunar cuando había una cantidad de fallecidos, le dice, tenemos que tener un ascenso en la cobertura, Fátima. Vamos a ver todavía esta situación porque ha habido mucha crítica en contra del ministro Hernán Condori por la vacunación y hoy ha terminado aceptando Hernán Condori que efectivamente la gente tiene que ir a vacunarse. Solo un tercio del país tiene la tercera dosis, veremos. 27 firmas hay para su censura. Sí. Se necesitan 33. Dependerá de cómo aumente o baje la vacunación. No lo sabemos, pero eso ha querido llamar la atención el ministro de Salud. Hay que recordar, solo para concluir, Santiago, y que es algo que nos preocupa mucho también, que está en retroceso la vacunación de los niños, con la segunda dosis también y con la primera. Niños que se está invitando a que vayan a la presencialidad, pero que aunque tienen un grado menos grave de la enfermedad, pueden verse contagiados y algunos de ellos afectados. Así que responsabilidad allí a los papás también, pero ampliar, ¿no?, las estrategias de vacunación porque hace falta. Todavía estamos en pandemia y a veces nos estamos olvidando. Santiago, gracias. Gracias a ti, Fátima. Bien, vamos ahora a cambiar radicalmente